Willy, ¿me escucháis, no? Sí, yo me voy a poner en mudo para no hacer ruido. Te pido un favor, Willy. Dime. No, está verificando el audio. Está bien. Ah, ya. Estimados, muy buenas tardes. Estamos esperando un poquito que se sume más gente a la presentación y daremos inicio. Gracias. Estimados, muy buenas tardes. Estábamos esperando un poco que se sumaran más asistentes. Yo creo que tengo una cantidad ya importante. Hay más de 200 inscritos. Estamos ya del orden de las 100 personas conectadas. Así que vamos a dar inicio. Primero que nada, les quisiera dar la bienvenida a este tercer webinar de un ciclo de 4 webinars que organizamos como subcomité BIM del Colegio de Ingenieros. Mi nombre es Magno Meri, soy ingeniero civil estructural, tengo 25 años de experiencia. En esta oportunidad, la sesión está dedicada a infraestructura de procesos mineros. El presentador es William Bragg, gerente funcional de WSP Chile. Los dos trabajamos en WSP, yo soy líder de especialidad civil estructural. William es gerente funcional de la especialidad BIM en la compañía.
y va a exponer un proyecto que es precisamente de procesos mineros. La idea es presentar el uso de BIM en un proyecto de minería no metálica, de manera de resaltar la capacidad de la herramienta y de la filosofía de trabajo para lograr un diseño sin interferencias constructivas y poder visualizar desde el punto de vista de la operación de manera crítica y corregir a tiempo lo que se deba corregir. Cuando hablamos de BIM estamos acostumbrados a hablar de consultoría, de construcción, pero muchas veces no es común hablar del aporte de la operación en el diseño. Nosotros queremos presentar una experiencia muy exitosa. No podemos dar muchos detalles del proyecto desarrollado por aspectos de confidencialidad, pero sí queda perfectamente claro lo desarrollado. Sin ir más lejos, quisiera presentarles a William y dejarlo con la palabra. Un comentario previo. Todas las preguntas, por favor, ideal si las plantean a través de la pestaña de preguntas y respuestas de Zoom. Y al final de la presentación vamos a ir unificando por tópico las preguntas, porque seguramente a medida que se desarrolle en la presentación van a aparecer dudas, van a aparecer consultas, van a aparecer preguntas que se van a ir aclarando en el mismo transcurso de la presentación. Entonces mi idea es que al final de la presentación de William voy a hacer un resumen de las preguntas y se las voy a transmitir. Dejo con ustedes a William. Adelante, William. Gracias, Magno, y gracias también al Colegio de Ingenieros y al Consejo de la Especialidad Civil por organizar esta serie de webinars. Bueno, en la foto hay una infraestructura de un puerto en Kenia, que no es precisamente el proyecto que vamos a mostrar, pero está en la línea de la infraestructura minera y que marca un hito por ser el primer proyecto grande minero en ese país, en Kenia, desde 1911. O sea, habían pasado más de 100 años sin haber realizado proyectos de importancia de infraestructura minera. Yo soy de profesión ingeniero civil y hace un par de años ya estoy en el área BIM de WSP Chile. Y para comentarles un poco, yo no soy usuario experto de los software, pero y le veo mucho valor a otros elementos de la metodología que hay que desarrollar con igual fuerza que el software y el conocimiento del software tecnológico que se usa para estos proyectos. Voy a aprovechar la oportunidad rápidamente de contarles quiénes somos WSP, que es una empresa que no es muy conocida en Chile. WSP es una empresa con base cuya casa matriz está en Canadá y que tiene presencia ya en 40 países, donde ha establecido más de 550 oficinas y hoy día ya superamos los 48.000 profesionales. En América Latina tenemos oficinas en Chile, Perú, Colombia, México, Trinidad y Tobago, y en Brasil hace poco entramos con temas ambientales. En Chile somos alrededor 950 personas que trabajan en las distintas sedes que tenemos en todo Chile. A nivel global, WSP ocupa en el ranking de ENR, ocupa el segundo lugar entre las empresas de ingeniería y notablemente es siendo ahí la que está en segundo lugar, su negocio principal es solo la consultoría, no tiene ni construcción ni arquitectura como parte de sus negocios principales. Es decir, nosotros solamente con consultoría de ingeniería ocupamos el segundo lugar del ranking y por segundo año consecutivo.
tanto en el 2019 como 2020. El negocio global de la compañía, el 50% de los ingresos viene del área de transportes y otro 29% del área de edificación, que son los gruesos a nivel mundial. Sin embargo, en Chile, el negocio de la minería, y que está puesto en un círculo, es uno de los negocios más importantes no solo de la compañía nuestra en Chile, sino que de muchas empresas de ingeniería que están instaladas en Chile. Por lo tanto, es de gran importancia entender y desarrollar metodologías para este mercado. Bueno, ¿qué es BIM? Vamos a ponernos de acuerdo al principio en algunos conceptos básicos para ir eliminando algunos mitos o algunas formas comunes de referirse al BIM. Primero que nada quiero hacer una diferencia. Siempre se habla de maquetas 3D o de modelos y se usa bastante coloquialmente o de manera indistinta maqueta o modelo. Bueno, la maqueta es solamente una representación geométrica de una estructura, de algo físico a una escala menor o dentro de un computador en un ambiente virtual, pero su foco, una maqueta, está en la geometría. No nos dice nada del comportamiento. Entonces, si a esa maqueta, que es solo geometría, le agregamos información, en este ejemplo está puesto un modelo estructural. Tengo primero a la izquierda solo una maqueta, después tengo un modelo estructural donde se le agrega información de los nodos, las barras, las secciones, momentos de inercia, propiedades, materiales, etcétera. Le agregamos información y además le agregamos un modelo de comportamiento que en este caso está ejemplificado mediante la matriz de rigidez, ¿no es cierto?, que nos relaciona las cargas con las deformaciones y podemos ver cómo se comporta esta estructura ante diferentes solicitaciones. Eso es un modelo. Yo lo puedo probar su comportamiento en un ambiente virtual o de menor escala respecto de la realidad. No es solamente una representación gráfica, y eso es lo que queremos con el BIM, modelos que nos digan cómo se comporta el proyecto, la obra que vamos posteriormente a construir y operar. Y además a esto, BIM lo que suma la metodología es la colaboración, en que participan distintas especialidades, distintas empresas, distintas personas que están en las etapas que ocurren a lo largo del proyecto, colaboran en este modelo de comportamiento de la obra. Dicho esto, voy a aprovechar la definición BIM, que es la que se está usando en el estándar BIM chileno para obras públicas, y que dice que Building Information Management, hoy día, ojo, en la nueva normativa internacional se está hablando de Building Information Management. Ya modeling está quedando un poquito en el pasado, porque a lo que se apunta es manejar de manera global toda la información de un proyecto de construcción. Entonces BIM es un conjunto de 3 elementos. Por un lado, metodología, tecnología y estándares. ¿Para qué? Para otras 3 cosas: para diseñar, construir y operar cualquier tipo de obra, y la tecnología nos permite hacerlo en un espacio virtual y en el que colaboramos muchos actores de manera simultánea. Como les decía, esto tiene ahí estos 3 pilares: la metodología, tecnología y estándares, y veo un importante aporte en las metodologías y estándares para poder ocupar correctamente o desarrollar correctamente un proyecto en BIM. No nos basta con tener el software. Tenemos que saber cómo coordinar un grupo de personas que trabajan colaborativamente en el proyecto. Y para eso necesitamos procedimientos o metodología,
y necesitamos estándares de trabajo para poder compartir la información entre todos estos diferentes actores y entre todas estas diferentes etapas de la vida del proyecto. Bien, ahora que hemos acordado alguna definición o visión de esta metodología, les voy a mostrar el proyecto en cuestión sobre el que vamos a conversar. El proyecto es una planta de proceso de minerales no metálicos y que está ubicada, bueno, en el norte de Chile, y que procesa nitrato de potasio y nitrato de sodio, y como resultado final lo que produce esta planta son sales que se usan en las plantas de generación termosolar, sales fundibles que con energía solar se calientan durante el día y entregan ese calor durante toda la noche para que una planta solar pueda operar de manera continua las 24 horas. Generan el día con el calor del sol, generan la noche con el calor de estas sales que almacenaron ese calor. Y el cliente SQM ha visto esta necesidad de mercado y ha decidido desarrollar una planta para hacer el procesamiento y la fabricación de este tipo de sales termosolares. ¿Qué incluye? Incluye sistemas mecánicos, estanques con agitadores, sistemas de tuberías, bombas, todo el suministro eléctrico, y una pequeña subestación ahí con un par de transformadores. El alcance encargado a WSP en este caso es desarrollar la ingeniería de detalles para la construcción de esta planta, y es un proyecto multidisciplinario que involucra las especialidades de proceso que definen, ¿no es cierto? Y ellos tienen una importancia vital aquí porque son los que definen la relación entre el diseño de lo que se va a construir, lo físico, y el proceso de transformación de estas sales. La especialidad de mecánica y piping, que también está muy ligada al funcionamiento del proceso. Las especialidades ya que son más de soporte, civil estructural, electricidad e instrumentación, que están todos al servicio del proceso. Este proyecto fue hace unos años atrás y aquí había un gran desafío que era establecer en ese caso un procedimiento de trabajo interdisciplinario entre todas las especialidades que afortunadamente eran in-house, todas las teníamos nosotros, por lo tanto teníamos alguna ventaja ahí para coordinarnos, y se decidió usar también un modelo en el que todas las especialidades aportaban. Hago hincapié que esto era hace un par de años atrás porque el desarrollo de la metodología BIM ha sido bastante acelerado en los últimos 2 o 3 años, en Chile, especialmente en el último año, puesto que ahora en marzo se hizo obligatorio ya el uso de metodología BIM para los proyectos públicos, entonces ha tenido un impulso bastante grande y eso ha arrastrado el desarrollo y la adopción de nuevas metodologías y estándares, que en ese tiempo no estaban vigentes y nos obligó a resolver sobre la marcha algunos temas que hoy día ya están presolucionados y están establecidos esos procedimientos. Aquí les voy a mostrar rápidamente una vista sobre el modelo final que se produjo entre todas las especialidades, donde podemos ver entonces más o menos la planta que tiene algunos edificios menores para albergar equipos, un estanque importante con un agitador y una subestación eléctrica con un grupo generador y 2 transformadores. Adicionalmente en el modelo, si ustedes se fijan, hay un par de cargadores frontales ahí dibujados y acopios de material que tuvieron importancia porque
los fuimos incorporando a medida que fue interviniendo el cliente en el uso y en la revisión del proyecto durante las etapas de diseño. Bueno, ¿cuál es la metodología que tuvimos que desarrollar? La dividí en 3 partes. Nosotros adoptamos aquí algunos acuerdos iniciales. Primero que nada, y muy importante, no se olviden nunca de establecerlo al inicio de los proyectos, el sistema de coordenadas, cuál va a ser nuestra referencia cero del proyecto, la escala y los formatos de intercambio de datos. Nosotros, como formato de intercambio de datos entre las especialidades, como el énfasis estaba puesto en lo geométrico, usamos el formato de AutoCAD, el DWG, en 3 dimensiones. ¿Sí? Hicimos un DWG en 3D. Y se inició esto desde la especialidad de mecánica y piping. Ellos, junto con procesos, diseñaron el primer layout de la planta, donde ubicaron los equipos, hicieron los trazados de tubería y sugirieron los probables soportes para todo este sistema de tuberías y equipamiento. Ese modelo que en la especialidad de mecánica y piping tiene no solo geometría, sino que, como habíamos dicho, es un modelo, tiene propiedades y se usa para cálculos de funcionamiento, se exportó a un formato puramente geométrico que era el DWG 3D. Con ese formato, a su vez, la parte eléctrica usó esa referencia 3D más otra información secundaria, metadatos que se tuvo que traspasar en otros documentos, la potencia de los equipos, las necesidades de instrumentación, etcétera, que se traspasaban por otra vía, no en el modelo. La especialidad eléctrica generó de nuevo sus propuestas de distribución eléctrica mediante escalerillas, la ubicación de los transformadores, un prediseño de los cortafuegos que separan los transformadores, dimensionó la sala eléctrica con sus tableros y propuso nuevos soportes para sus equipos. Esto nuevamente lo exportó en este formato tonto, digamos, de DWG 3D, solo geometría, y con eso la especialidad de estructura. Y bueno, hemos dado énfasis en este webinar a la especialidad de estructura, puesto que estamos dentro del comité de ingeniería civil, una de las especialidades importantes dentro de la ingeniería civil es el cálculo estructural, particularmente acá en Chile por nuestra condición sísmica. Entonces, el área civil estructural tomó ese modelo geométrico, lo llevó a un modelo Revit que se va a usar para documentación. Vamos a ver después por qué. Y se generó un modelo de análisis en SAP 2000. En el SAP, entonces, se toma la geometría, se transforma en un modelo de análisis estructural, se le ponen las cargas, se resuelve, ¿no es cierto?, el cálculo estructural y eso nos da algunos resultados, nos sugiere formas, propiedades o cambios que tenemos que hacer y esa información se devuelve al modelo Revit para su documentación. Adicionalmente está nombrado ahí el modelo Civil 3D porque se modeló también el terreno y se realizaron ahí, considerando las propiedades del suelo, los taludes y los distintos movimientos de tierra que había que hacer para acomodar la planta en el terreno real. Una vez que la especialidad civil estructural resolvió el cálculo y generó su primer modelo, se vuelve a exportar. Ahora hacemos una maqueta de lo civil estructural
y se aporta y se une todo esto en un modelo ya consolidado entre las especialidades de mecánica piping, electricidad y ahora con el aporte de la especialidad civil estructural, hacemos un modelo consolidado. Una vez que se tiene este modelo consolidado, y aquí vino lo interesante, se revisó este modelo geométrico con el cliente, y el cliente hizo participar también, a raíz de estas reuniones, vio el potencial e incorporó gente que iba a estar después en la operación de la planta, que va a convivir con esta planta por los próximos 20, 25 años. Esta gente entonces participó en las reuniones y puso la mirada desde el operador. Hizo observaciones respecto de las alturas de entrepiso, organización y ubicación de los equipos, y ayudó a revisar que el diseño efectivamente cumpliera con los requerimientos del proceso, haciendo entonces sugerencias al diseño a través del modelo 3D. La gente de operaciones, si bien tiene una formación técnica, no está habituado a interpretar un proyecto a partir de los planos, entonces el modelo se vuelve ahí un elemento de comunicación muy, muy importante, y para la comprensión de las personas, de cualquier persona del proyecto o que participe, no necesita una formación técnica muy grande en la interpretación de planos, o no necesita usar su imaginación, lo está viendo en un modelo virtual. Aquí se hicieron todas las iteraciones que fueron necesarias hasta quedar satisfechos con el diseño, eliminando las interferencias e incorporando todas estas otras observaciones. Y una vez que, cada cambio vuelve a cada una de las especialidades para que lo resuelvan en su modelo, lo resuelven, emiten estas maquetas que se unen nuevamente y se vuelve a revisar. Una vez que estuvo terminado ese proceso, recién se procede, en este caso, a la documentación, que es la generación de los planos en formato DWG y PDF a partir del modelo en Revit. Y aquí se genera un problema que es uno de los problemas habituales hoy día y que está en vías de solución, que es el tema de cómo medimos el avance si llevamos años trabajando y midiendo el avance en base a la emisión de plano. Plano emitido en versión B, un avance, aprobado, otro avance y se paga. Bueno, en un modelo, en realidad, la emisión de planos la hacemos al final, y el gasto de horas, el esfuerzo de diseño se hace antes de emitir los planos. Por lo tanto, ya se está viendo, particularmente en la minería, he visto un par de propuestas de metodología de medición del avance de los modelos, y que está ligado también a pagos al contratista. Entonces en eso veo ya que las empresas mineras están avanzando en ese sentido de valorizar las etapas intermedias de generación del modelo. Bueno, generar los planos a partir del modelo tiene la ventaja, estamos viendo algunos que están generados en Revit, tiene la ventaja que se extrae directamente la información del modelo. Entonces hay una garantía a través del software de que los planos representan lo que está diseñado. Aquí no hay fallas humanas de interpretación. Es el software que usa vistas del modelo y otras herramientas de anotación para elaborar los planos. Hay un acercamiento. Entonces, el plano está generado y está íntimamente relacionado con el modelo, y podemos garantizar que lo que está en los planos corresponde, con la metodología de trabajo, corresponde con este modelo que revisamos con el cliente, con esta maqueta geométrica que revisamos con el cliente, y con todas sus observaciones fueron traspasadas
al modelo y de ahí llegaron a los planos y a los documentos que se van a usar entonces para construir. Adicionalmente, dado que el modelo en Revit nos permite ponerle información adicional, es muy fácil, si codificamos adecuadamente, obtener un cuadro de cantidades como el que está ahí, en el que rápidamente puedo extraer el material takeoff, ¿no es cierto?, la cubicación de perfiles estructurales, lo cual simplifica un problema o reduce drásticamente el tiempo utilizado en cubicar respecto de los métodos tradicionales. Aquí estamos hablando, una vez que tengo el modelo con la información, estamos hablando de unos segundos para obtener la cubicación versus varios días o tal vez semanas que nos demoraríamos en hacerlo por el método de cubicar plano a plano. Entonces ahí, si bien tenemos que invertir tiempo para poner la información en el modelo, lo recuperamos con creces después en términos de tiempo de cubicación y en precisión de la cubicación. Desgraciadamente, el modelo o el formato de exportación que se usó para sacar los datos de las distintas especialidades y unirlos fue el DWG, en el que si yo tomo un perfil estructural como el que está indicado aquí y veo sus propiedades, bueno, las propiedades me dicen simplemente que es un sólido y a lo más me aporta un poco de información respecto del el layer, me dice que es del edificio de compresores. Entonces, traspasamos geometría, pero no traspasamos más información. Por supuesto que hoy día que estamos más familiarizados con la metodología BIM, sabemos que hay formatos que nos permiten traspasar información mucho más rica de un modelo a otro sistema que me lo permita unir y colaborar con otras especialidades. Pero en ese tiempo la decisión fue usar este formato. Bueno, con la documentación y la metodología, finalmente se produjeron los documentos de construcción y se pudo materializar la planta que vemos ahí. Parecía al modelo que se ejecutó y que está cumpliendo con su finalidad, que es producir estas sales para los proyectos termosolares. Ahí se vio el cargador frontal y, como les había dicho, nosotros pusimos algunos cargadores en el modelo justamente por la intervención del cliente para revisar las vías de circulación y hacer sus aportes en cuanto al funcionamiento operacional del diseño, y eso es un tema que, como les digo, de manera visual se resuelve mucho mejor que a través de planos y de documentos en 2D y en papel. Con esto la gente de operaciones visualiza mucho mejor cómo va a funcionar su planta. Bueno, algunas conclusiones que podemos sacar de esta experiencia. Primero, me voy a referir al uso que se le dio al modelo. Hoy día, mirándolo retrospectivamente, cuando tenemos el estándar BIM para proyectos públicos en Chile en la mano, que identifica y enumera, como vemos aquí, desde el 1 hasta el 25 usos BIM y un comodín, que incluso aquí el uso 13 que dice otros análisis de ingeniería. O sea, ya tenemos una lista de potenciales usos de un modelo BIM, de nuevo, geometría más información más representación del comportamiento. Mirándolo así para atrás, bueno, ¿qué hicimos en este proyecto? ¿Qué usos le dimos al modelo? Primero, ahí por orden, el número 2, estimación de cantidades y costos. Pudimos obtener las cubicaciones de, lo que mostré eran los perfiles estructurales, pero cada una de las especialidades en sus modelos tenía información para
poder obtener las cantidades de materiales y equipamiento necesario para construir lo que estaban representando en los modelos y en los planos. Entonces, estimación de cantidad y costo. Obviamente la coordinación 3D, dado que todas las especialidades decidieron un formato común de intercambio de información geométrica, pudimos coordinar la geometría y todos los proyectos de especialidades y resolver todas las interferencias. Después dimos uso el 7, que es el diseño de especialidades, que obtuvimos la documentación de construcción, se obtuvo del modelo. En el caso de lo estructural, a partir del modelo Revit Structure, se pudo obtener los planos estructurales del proyecto. Y después aquí yo anoté un par de usos que, primero el uso que le puse 0, porque es el uso más evidente de hacer un modelo de un proyecto, es que la visualización y el modelo permiten una mejor comprensión del proyecto y una mejor comunicación de la intención del diseño. Podemos involucrar aquí a otras personas a través de la visualización para que participen en el proyecto. Y el uso 26, que lo agregué al final, que tampoco está numerado en el estándar BIM para proyectos públicos en Chile, que es el aporte que hizo el equipo de operaciones que después se iba a hacer cargo de la planta durante las etapas de planificación, diseño, construcción, y tal vez posteriormente, no lo sabemos, pero es muy probable que si después hay que hacer un overhaul o alguna maniobra de reparación o cambio de algún equipo principal, pueda recurrirse nuevamente a este modelo geométrico para examinar las maniobras necesarias. Entonces, de todos estos 25 usos, nosotros le dimos 3 usos principales, más 2 usos secundarios al modelo. Incluso les diría yo, con las limitaciones que el modelo tenía, nos permitió obtener y darle este uso. ¿Qué elementos ahí quedaron pendientes y que son puntos de atención que yo diría que tenemos que resolver y tenemos que ir indagando no solo nosotros, sino que algunos son problemas que competen a toda la industria de la ingeniería de diseño? Vamos a ver cuál es uno de los puntos de riesgo que vimos ahí. El que podemos identificar rápidamente es que el traspaso de información entre el modelo Revit estructural y el modelo SAP 2000 que analizaba el comportamiento de la estructura no es un traspaso de información bidireccional automático. Requiere intervención de las personas, una interpretación del modelo del ingeniero estructural, toma el modelo Revit y genera su modelo para el análisis, y los resultados del análisis los comunica a un proyectista que va desarrollando el modelo en Revit que se usará después para obtener los planos. Entonces, no podemos garantizar por software que el modelo de análisis estructural corresponda exactamente con el modelo Revit. Por supuesto que se hacen chequeos de calidad, como se hacían antes en el mundo de los planos. Se siguen haciendo esos chequeos para que el ingeniero pueda revisar y certificar, ¿no es cierto?, que lo que está representado en los planos corresponde a su intención de diseño y a los resultados de sus análisis, pero sigue siendo un proceso humano sujeto a los errores humanos. La pregunta es entonces, ¿cómo nos aseguramos que lo analizado corresponda con el modelo? En el sentido, ahí que están las flechas, en el sentido 1, desde Revit a SAP, se pueden usar, ¿no es cierto?, metodologías de exportación de la
la geometría, pero hay ciertas limitaciones por ejemplo, si usamos DXF, hay ciertas limitaciones en lo que SAP interpreta por los distintos tipos de geometría. Supone que las líneas son unas barras, etc. Entonces requiere un proceso de limpieza antes de poder usar la información. Requiere de todas maneras intervención, no es un proceso full automatizado. Y de retorno, la vuelta de SAP 2000 a Revit, de nuevo podría hacerse vía una exportación en DXF o en otro formato para poder superponer ambos modelos y compararlos, pero en general siguen habiendo algunas falencias en la exportación que no nos permiten hacerlo de manera tan trivial. En definitiva, veo dos posibles caminos aquí, que son, primero, lo que está más a la izquierda, que es buscar un formato de intercambio común. Hay algunos desarrollos, en particular hay una empresa que ha desarrollado un software que se llama Visicon, que estamos conversando con la gente de WSP en Reino Unido, está interesada en usarlo justamente para estos fines, para garantizar que los modelos de análisis estructural sean exactamente los mismos que llegan a los modelos Revit para la documentación. Por ahora esa herramienta funciona con ETABS, pero no funciona con SAP. Es una herramienta, probablemente ustedes ubican el Navisworks, que lee distintos formatos. Bueno, esta herramienta lee el formato Revit y lee el formato de ETABS y es capaz de representarlos en un visualizador común y de revisar la coincidencia entre los modelos. No tiene solucionado el intercambio de datos con SAP, pero va en vías de desarrollo, por lo tanto vale la pena ponerle una mirada ahí. Y el segundo camino que está aquí al lado derecho de la pantalla es, bueno, dado que existe una familia de software que comparten o son del mismo fabricante, estudiar la posibilidad de usarlos. No se usan masivamente o extensivamente en Chile. Lo que hemos visto, nuestra tradición y la realidad, el comportamiento de los edificios ha mostrado que las herramientas de cálculos de SAP y ETABS, las herramientas del fabricante CSI, son herramientas que dan resultados correctos y que han producido comportamientos aceptables en los grandes sismos en Chile. Entonces son herramientas ultra validadas. Las herramientas nuevas que resuelven mejor la interoperabilidad no son herramientas que están validadas, por lo tanto podemos avanzar también en ese sentido de ir probando y comparando resultados y viendo cuáles son las settings, los seteos y las representaciones correctas que hay que hacer en las herramientas nuevas para que produzcan los resultados similares a las herramientas tradicionales y validadas. Puse también el Structural Bridge Design de Autodesk porque me encontré hace un tiempo atrás que si bien Autodesk tiene toda esta herramienta para el desarrollo de puentes, la dirección de vialidad pide que el cálculo estructural de los puentes se haga en SAP 2000. Por lo tanto, a pesar de que existen herramientas específicas para el diseño de puentes, estamos obligados a seguir usando SAP 2000. O sea, no es cuestión de que nosotros querramos cambiarnos de herramientas, sino que requiere un acuerdo más amplio también para la validación y la utilización de otras herramientas de cálculo. Probamos también ahí
CSI, los fabricantes de SAP y ETAPS, tienen un plugin que se llama el CSI for Revit, que promete intercambiar información entre SAP y Revit, pero el intercambio de información todavía requiere mucha revisión y corrección, por lo tanto no es una herramienta que esté madura y que se permita utilizarse actualmente. Así que ahí tenemos un par de tareas pendientes. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar? Y con esta lámina termino. ¿En qué estamos trabajando hoy en día? En estandarizar la presentación de planos, de modo que tengamos templates y podamos generar los planos cada vez más rápido a partir de los modelos. En eso estamos trabajando, y no solo lo hemos hecho en la oficina en Chile, sino que lo estamos estandarizando también con nuestras oficinas en Perú, Colombia y México, los que hablamos español. Estamos trabajando en algunos formatos comunes, lo cual nos permite algunas sinergias y conseguir la estandarización de manera más rápida entre las oficinas. Y en segundo lugar, eso nos va a permitir la colaboración, de modo que yo puedo compartir el modelo con alguna de estas oficinas y me van a generar los planos en el mismo estándar, en la misma presentación gráfica que yo los generaría en la oficina acá en Chile. Lo segundo, y que lo puse dentro del mismo cuadro, es que a nivel de industria, y yo le hago un llamado aquí a los presentes, empecemos a dejar de lado el AutoCAD como visor. Se usa mucho, dado que el software de autoría que genera los modelos, en este caso Revit en la suite de Autodesk, puede exportar en AutoCAD. Me piden los planos siempre en AutoCAD y usan el AutoCAD solo para ver planos en una presentación que no es muy agradable, con colores que no se ven bien, que no se pueden plotear, necesitan información adicional para poder ser ploteados y que se vean tal como el diseñador quería que se presentaran sus planos de diseño. Y estamos pagando una licencia cara solo para ver los planos. Podríamos perfectamente verlos en PDF. De hecho, en PDF hay herramientas que, como se puede exportar los planos de manera vectorial a PDF, se puede medir, se puede hacer anotaciones, se pueden hacer muchas cosas en PDF, que son las que habitualmente un consumidor de información hace también en CAD. Entonces estamos pagando por usar CAD, cuando en realidad lo que necesitamos es un PDF, y nos pone a nosotros una sobrecarga de trabajo de poder exportar bien desde Revit a AutoCAD. No siempre los resultados son óptimos o se requiere mucho trabajo para ir haciendo esos templates de exportación. Así que creo que ahí también tenemos un trabajo pendiente a nivel de industria. Después es estandarizar la codificación para Cubicar. En cualquier modelo, cualquier proyecto que hemos hecho en el que existe un modelo incluso geométrico solamente, inmediatamente los clientes internos o externos, digamos, se dan cuenta de que ahí hay información valiosa para obtener las cantidades, entonces nos piden las cubicaciones. Pero si no he tenido la precaución de codificar los elementos, las codificaciones me salen desordenadas, no salen consolidadas, y después igual necesito un postproceso en alguna otra herramienta, en Excel, por ejemplo, para ordenar y organizar las cubicaciones. Nosotros estamos tratando hoy día y estamos usando la herramienta del Classification Manager que está presente en Revit para estandarizar la codificación de elementos de acuerdo a lo que está en la página especificar.cl. Es un estándar chileno de codificación de partidas de construcción que está patrocinado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que eventualmente se va a volver obligatorio en
en los proyectos del MIMBO. Es un sistema flexible y ordenado y que tiene está de libre disposición, por lo tanto hemos decidido adoptarlo. Después la otra línea de trabajo que tenemos actualmente es establecer un entorno común de datos de acuerdo a la ISO 19650, el estándar para intercambio de información en proyectos de construcción. Estamos probando ahí la implementación de BIM 360 de Autodesk y haciéndolo convivir con otras herramientas de control documental como Aconex, que es uno de los participantes más frecuentes en el mercado. Son dos sistemas que deben convivir, la administración documental y, en este caso, el entorno común de datos, que está vivo. El entorno común de datos nos permite hacer enlaces, links entre modelos, cuestión que normalmente un sistema de administración documental no permite hacerlo. Y por último, que creo que es lo que es importante en este seminario de la especialidad civil, en particular de lo estructural en el Colegio de Ingenieros, es que desarrollemos formas, ya sea vía validación de software o que estemos atentos al desarrollo de herramientas para asegurar la concordancia entre el modelo analítico y el modelo geométrico, de modo que estemos absolutamente seguros por las máquinas de que lo que sale en nuestros planos corresponde con el modelo con que se hizo el análisis estructural. Bien, pues muchas gracias y le devuelvo entonces la palabra a Magno para que veamos algunas de las preguntas que ustedes han hecho en el foro. Muchas gracias, William. Súper buena la presentación. Me parece que fue muy completa. Como hiciste énfasis tú, está muy orientado a la especialidad estructural. Creo que tenemos algunos minutos para hacer consultas. William, voy a tratar de unificarlas para tratar de dar cobertura a todas. No vamos a alcanzar a todas, pero voy a tratar de unificarlas para que William se pueda explayar un poquito más. Nos preguntan cómo solucionamos los clutch, cómo hacemos el clutch detection, si nos puedes hablar un poco de eso, ya sea en este proyecto o en general. Sí, en el clutch detection es la herramienta que estamos usando de preferencia, es el Navisworks, y no de manera indiscriminada, sino que además nos dimos cuenta que hay que hacer correr el software y el listado de clashes que sale es enorme y necesita un filtro posterior, una persona que filtre falsos clashes y que organice por importancia y conduzca el proceso de solución de interferencias. O sea, no basta con el Navisworks, es el Navisworks, más personas, más procedimientos. Eso es correcto. Me gustaría complementar que efectivamente el clutch detection es necesario, hay que hacerlo, pero no es en ningún caso suficiente. Hay un filtro humano que hacer siempre, por lo menos esa es mi apreciación. Después nos preguntan, bueno, esto William lo respondió, nos preguntaban por qué, cómo fue el paso del modelo BIM a SAP 2000 y acaso probamos robot. Bueno, William lo explicó bastante bien, nosotros ocupamos SAP 2000, sabemos que hay pasos futuros a dar que tienen que ver con el uso de robot y otras herramientas, pero nosotros lo que ocupamos para este tipo de estructuras es SAP 2000, programa corporativo, lo manejamos bien, es muy fácil para nosotros detectar errores, detectar inconsistencias, pero me parece que William ya se refirió bastante a eso. Aquí hay una pregunta, William, esta la puedo responder yo. Preguntan cuántas personas hay detrás de este proyecto. Este fue un proyecto que duró el orden de 7, 8 meses, diría yo. 7 meses, un poquito más de 7 meses. Y el grupo fue variando entre todas las especialidades, considerando la gerencia de proyecto y todo, yo diría entre alrededor de 15 personas. En algunos PIC un poco más, en algunos PIC un poquito menos. Pero yo diría de orden de 15 personas en 7, 8 meses.
Si nos puedes comentar un poquito, William, respecto de cómo incorporamos en los procesos de la modelación el tema de los equipos. Ah, de, depende a qué nivel quiera llegar uno, digamos, a un nivel de ingeniería para licitar y construir, digamos, uno usa modelos genéricos. Hay muchos proveedores hoy día que tienen a libre disposición los modelos de su equipo, pero posteriormente, ya en la etapa de construcción, mi recomendación es que una vez que se tengan los planos certificados vendor, el proveedor de equipo ya haya diseñado el equipo que voy a poner en mi proyecto, me suministre también el modelo para ponerlo en el modelo consolidado del proyecto y chequearlo. Sobre todo las conexiones mecánicas, eléctricas, hidráulicas con el entorno donde va a estar ubicado ese equipo. Perfecto. Hay una pregunta, voy a tratar de unificar dos preguntas. Nos preguntan respecto a la familia, si tenemos algún criterio para definir familia, en fin, si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, en ese momento era bastante desordenado el tema de la creación de familias. Hoy día estamos ya con un stock, digamos, de familias creadas y como procedimiento toda la solicitud de creación de familias o los modeling plays que deben conocer la gente que conoce Revit, tienen que pasar por el BIM manager o el coordinador BIM del proyecto. O sea, no queremos que todos anden creando, sino que queremos crear de manera centralizada y organizada. Perfecto. Hay otra pregunta. Si nos puedes hablar un poco más, William, respecto de los criterios para definir los estados de pago cuando se trabaja con modelos BIM. Mira, no hay un estándar así extensamente acordado. He tenido la oportunidad de ver en en proyectos extranjeros, por ejemplo, el estilo norteamericano es entregas del 30, 60 y 90% de avance. Y esas entregas no reciben planos sueltos, sino que reciben el juego completo de todos los planos del proyecto al 30% de avance, y eso se condice con un 30% de avance del modelo. Esa es la solución que he visto en las costumbres norteamericanas. Las costumbres chilenas son siempre pagar por avance documento a documento, y se aceptan documentos sueltos, una entrega de unos pocos planos y no de todos los planos del proyecto en un hito de entrega. He visto en las últimas proyectos mineros en que me ha tocado cotizar particularmente, que ya vienen propuestas de medición del avance vía entregas del modelo. Dice un modelo inicial que defina ciertos parámetros, coordenadas, niveles, ubicación del proyecto, volúmenes, vale un cierto avance. Después hay otra entrega del modelo que tiene un avance intermedio y una entrega final del modelo libre de interferencias que corresponde al 100% de avance. Pero hoy día están conviviendo varias definiciones dependiendo de qué compañía sea el cliente. Perfecto. Me gustaría complementar un poco, ya nos quedan poquitos minutos, voy a darle lugar después a un par de preguntas más. Me gustaría complementar lo que acaba de decir William, perdón, con el hecho de que efectivamente la medición es un tema y los mismos clientes se dan cuenta. En particular en este proyecto la relación de cooperación con el cliente fue muy intensa, porque el cliente captó rápidamente la potencia, la capacidad de trabajar con modelo, y muchas cosas que yo creo que habrían sido muy difíciles para ellos detectar a nivel de plano, las detectaron muy rápido a nivel de modelo. Y sabían que los temas estaban solucionados, que estaban bien solucionados, que estaban mejorados, optimizados, pero claro, cuando uno le dedica mucho tiempo al modelo, es natural que se produzca una cierta latencia en la emisión de los planos. Entonces el cliente, claro, sabe que no se pone nervioso porque todavía no recibe los planos,
pero sabe que ya lo vio, sabe que está ahí y que hay un proceso más de obtención del papel a partir del modelo, pero sabe que el modelo está solucionado. Hasta que no ve el plano, claro, se produce un cierto nerviosismo, qué sé yo, que hay que manejar, pero los clientes, y en este caso, por eso seleccionamos, nosotros hemos hecho muchos proyectos en BIM, llevamos desarrollando BIM, yo diría, hace más de 10 años, en distintos grados de sofisticación, los últimos son mucho más sofisticados que los primeros, pero claro, genera un cierto nerviosismo en el cliente, y este proyecto lo seleccionamos porque el cliente participó mucho de los diseños, aportó mucha experiencia de operación de la planta en las distintas especialidades, no solo civil estructural, mecánica, piping, proceso incluso. Aquí hay una pregunta, William, que tiene que ver con la implementación de BIM 4D y 5D. Dice programas y costos. No sé si nos puedes hablar algo de eso. Sí, mira, bueno, el tema del costo hay que resolver previo el tema que hablaba de las cantidades. Entonces, una vez que obtenemos las cantidades ordenadas de acuerdo a un itemizado estandarizado, después es fácil ponerle costo a cada una de esas partidas. Entonces, el 5D está muy ligado con la obtención de cantidades y lo hemos hecho así, digamos. Obtengo las cantidades de manera automatizada y las multiplico por sus precios y obtengo rápidamente el costo. El secreto ahí, si podemos llamarlo así, es tener una codificación de partidas al inicio. Y lo mismo pasa con el 4D, también nos han pedido 4D en algunas oportunidades y ahí es clave también tener al principio una definición de la estrategia de construcción. A mí, por supuesto, que me gustaría tener un programa un poco más abierto y detallado, pero normalmente el desarrollo del programa se hace cuando uno tiene ya más información del proyecto. Pero al menos grandes fases o grandes líneas de la carta Gantt es necesario tenerlas antes. ¿Por qué? Porque hay que ligar los elementos a cada una de esas líneas. ¿Qué sucede cuando no lo hago al inicio? Después volver atrás y empezar a seleccionar elementos, cuando ya tengo miles de elementos en el modelo, empezar a seleccionarlos y ligarlos a la carta Gantt es complejo, por lo tanto hay que buscar maneras de automatizar eso. Y una manera de automatizarlo es ponerle un código a cada elemento indicando a qué barra de la carta Gantt corresponde, pero al momento de poner el elemento en el modelo y no tener que volver atrás y recorrer miles de elementos en el modelo para ponerle esa información. Así que la clave de nuevo está en tener una codificación al inicio. Perfecto. Hay una pregunta, William, aquí nos preguntan si obtuvimos, si fue necesario obtener planos de diseño. Y la respuesta es sí, tuvimos que hacer planos de diseño, pero el modelo también quedó disponible para la maestranza, por ejemplo, y le sirvió mucho, ahorró mucho tiempo tomando nuestro modelo estructural para generar sus planos de fabricación. Pero no obstante eso, tuvimos que entregar igualmente planos de armadura, de detallamiento de armadura, de formas de hormigón, de estructuras de acero y de conexiones principales de estructuras de acero. La maestranza lo que hizo en este caso fue la solución en base a nuestros planos estándares, nuestros criterios de diseño, nuestras especificaciones técnicas, diseñaron las conexiones que no eran el resto de conexiones, no las que nosotros definimos en nuestros planos, pero sí tuvimos que entregar planos para construcción y fabricación. Ahí si me dejas Sí. comentar algo, es que cada vez es más frecuente que los proveedores de, de la maestranza que hace la estructura o que hace el piping pidan el modelo, aparte Sí. de los planos, porque con el modelo ellos tienen otras herramientas de software que les permiten hacer los despieces y optimizar su proceso de fabricación. Así que es cada vez más frecuente que pidan el modelo. Exactamente. Y es muy útil, le agrega mucho valor. Una última pregunta, William, una penúltima en realidad, y después la final. Nos preguntan cómo integramos el proyecto a la planta existente. Tal vez podría responder yo esta. Ahí hubo un proceso de levantamiento en terreno, levantamos información de terreno,
teníamos planos también de lo existente, y en función de eso no es complicado hacer los tie-in, digamos. O sea, la planta está adecuadamente, todo lo que es greenfield, que está conectado a la planta existente, eso está perfectamente definido a través de los tie-in. Hubo una actividad específica que tiene que ver con levantamiento para esos puntos en terreno y se solucionó bien, ningún problema. Hay una última pregunta, William. Nos dicen el traspaso a AutoCAD. ¿Acaso hemos tenido problemas con los layers y dimensiones de textos? ¿Cómo lo solucionamos? Si podemos hablar un poco de eso. Mira, antes de ir a eso, quería también comentar en el tema de los tie-ins y el entorno que hoy día no es caro realizar modelos de nube de puntos mediante escáner láser. Exacto. Y es muy útil porque uno levanta toda la información y no como en el método antiguo que uno iba con una wincha y medía la ubicación de los puntos que le interesan o le pedía al topógrafo ciertos puntos específicos y después se daba cuenta cuando estaba diseñando que le faltó tomar una u otra información y que había que volver a terreno. Hoy día eso con una nube de puntos en realidad no pasa. O sea, una vez que tengo la nube de puntos, tengo más información de la que voy a utilizar para el diseño y no corro el riesgo de que se me haya olvidado algo. Respecto del traspaso a AutoCAD, efectivamente hay problemas con los layers. Es sumamente difícil controlar la creación de layers, por lo tanto que en algunos casos nos han pedido la exportación AutoCAD con layer específico y estamos incluso desarrollando rutinas en Visual Basic for Applications para poder hacer el ordenamiento de layers en AutoCAD. Es un tema difícil, es sumamente costoso y si yo tuviera que decidir, mi opción es abandonar el AutoCAD, digamos, es un formato que se ha estado volviendo obsoleto y hay otras herramientas mejores para la generación de la información visual. El CAD como herramienta de diseño está bien, pero como herramienta para hacer planos visuales no está. O sea, si yo pudiera no invertiría mucho más en pulir la exportación a AutoCAD. Una última pregunta, William, que acaba de llegar, dice, ¿por qué usamos Revit? Bueno, como ustedes vieron al principio, la participación de la compañía es importante en los mercados de Property and Buildings, donde la suite de productos de Autodesk, Revit, AutoCAD, Robot, bueno, en este caso que lo habíamos nombrado, tiene toda una suite de integración que es la más usada en el ámbito de los proyectos habitacionales. Y por eso es la suite que tenemos en la empresa. Y, por supuesto que existen otras fabricantes, otras suites Bentley, etcétera. En arquitectura está el ArchiCAD, que tienen herramientas que son muy buenas para cada una en su ámbito específico. Nosotros usamos Revit porque tenemos toda la suite de Autodesk ya preinstalada para todos nuestros diseñadores y modeladores. Perfecto, William, muchas gracias. Todo muy claro, excelente presentación. En función de la hora, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias William, muchas gracias al Colegio de Ingenieros y por supuesto muchas gracias a SQM que nos permitió presentar la planta, el proyecto. Quisiera aprovechar de dejar los invitados al cuarto webinar que se realiza el 9 de septiembre y que va a estar enfocado en infraestructura vial, específicamente en infraestructura de puentes. Así que quedan todos cordialmente invitados, van a llegar las citaciones vía redes sociales, a sus respectivos correos, así que muchas gracias por su asistencia, muchas gracias también a los colegas de otros países, que veo que hubo varios, porque conozco algunos. Buenas tardes y cuídense mucho. Gracias, Willy. De nada, muchas gracias a todos por la atención. Cuídense.